Vamos a continuar desde donde dejamos. Y en este caso, para ver cómo le fue al neoliberalismo con la aplicación de su programa de medidas económicas, principalmente en Europa. Algo así como también podríamos llamar qué éxitos o en qué tuvo éxito, en qué fracasó respecto de los objetivos que se planteó. Por ejemplo, uno de los objetivos que se planteó el neoliberalismo en Europa fue detener la inflación de los años 70 y en ese sentido, siempre reproduciendo lo que dice el autor o los autores, podría haber tenido cierto éxito. Hay un conjunto de países que están agrupados bajo las siglas OCDE. Esas siglas significan Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un número determinado de países, un número importante, generalmente los más desarrollados o industrializados, y que se suele utilizar este agrupamiento en términos comparativos. Muchas veces se dice OCDE. Entonces van a escuchar más de una vez o van a leer en los países de la OCDE la tasa de desempleo es tanta, mientras que en otros países es esta, o el índice de pobreza es este, y en otros países es tanto. Se utilizan muchas veces para comparar países entre sí. En los países de esa agrupación, durante los 80, se redujo la tasa de inflación, que pasó del 8,8% al 5,2%. O sea que en este sentido, la reducción de los índices inflacionarios fue un dato, entre comillas, positivo, significativo. Otro de los objetivos que también se propuso el programa de reformas neoliberales fue recuperar la tasa de ganancia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la crisis capitalista de los 70 tenía más que nada que ver con la disminución de la tasa de ganancia de capital? Y en este sentido, de alguna manera, también tuvo sus logros. En ese mismo conjunto de países, lo de la OCDE o la CDE, aumentó un 4,7% y en el resto, o en Europa occidental en su conjunto, un 5,3%. Ahora, ¿cómo medir esto para saber si realmente fue un éxito o un logro significativo? Generalmente, y aún no siendo especialista en economía, se considera que una buena tasa de crecimiento económico anual, según los manuales clásicos de economía, debería redundar entre un 6%, un 7% del PBI. O sea que si tomamos ese dato, podemos decir que en esto anduvieron bien. Ahora, ¿qué le pasó al neoliberalismo? Hay una frase que resume de alguna manera la situación en la aplicación de estas medidas, que es la frase de crecimiento sin empleo. Porque se supone que el crecimiento económico debe redundar en la generación de empleo, sobre todo de los puestos genuinos de empleo. Entonces, la frase crecimiento sin empleo significa que puede haber un crecimiento económico, pero no redundó en un aumento de la tasa de ocupación. Y es así entonces que en Europa occidental el desempleo aumentó. Aumentó de ese promedio que llamamos cuasi pleno empleo del 4% al 8%. Inclusive a años posteriores va a llegar a los 2 dígitos y cuando la tasa de ocupación ya se ubica en los 2 dígitos es bastante preocupante. Pero bueno, más allá de eso, de una situación de pleno empleo o cuasi empleo, el índice de desocupación aumentaría y se ubicaría alrededor del 8%. Y a su vez también el nivel salarial se reduciría o bajaría en un 20%. Esto fundamentalmente porque las ganancias que se obtuvieron no fueron tanto, la recuperación de esa tasa de ganancia no provino tanto de una recuperación de la inversión productiva, sino que fundamentalmente fue el resultado de una desregulación financiera que alentó las inversiones especulativas financieras. O sea que la tasa de ganancia fue fundamentalmente más de inversión en activos financieros que en activos productivos.
y de ahí puede explicarse entonces que no se haya generado a su vez un aumento de la tasa de empleo. Por otro lado también recordemos que uno de los objetivos de este programa neoliberal había sido reducir el gasto fiscal, y considerando que parte de ese déficit fiscal o de la reducción del gasto fiscal tenía que lograrse a partir de la reducción de los gastos sociales. ¿Y esto por qué no se logró? Por un lado, porque la propia situación de que aumente el número de desempleos implicó que se cubra con subsidios o subsidios o fondos de desempleo, y por el otro lado también una situación particular de Europa que, dada mejores condiciones de vida, lleva a que la gente, para decirlo comúnmente, viva más años o tenga un promedio de vida más extenso, y por lo tanto también haya aumentado el número de jubilados. Así que en materia de gastos de seguridad social, el sostenimiento de desocupados con subsidios y de los jubilados con los correspondientes saberes jubilatorios o de pensionados impidieron de alguna manera que se redujeran los gastos sociales en esa materia tanto como lo hubiera deseado. Sin embargo, a pesar de estas marchas y contramarchas o de estos éxitos o supuestos logros y también no éxitos o fracasos, durante los 90, en muchos países capitalistas avanzados o industrializados, como solemos decir, que inclusive volverán a vivir etapas de recesión económica, o inclusive sufrirán un aumento de la deuda pública, a pesar de esto, en Europa durante los 90 ganarán democráticamente gobiernos neoliberales. O sea que en los 90 se vuelve a producir una nueva oleada de gobiernos neoliberales. Bueno, y resalto lo de democrático porque sería votado por el favor popular, ¿no es cierto? Entonces voy a nombrar algunos de estos gobiernos de los 90 en Europa. Por ejemplo, en 1991, en Suecia, asume un Frente Unido de derecha. En 1992, en Inglaterra, asume como primer ministro John Major, se escribe Major. En 1993, en Francia, asume un frente de derecha que va a estar presidido por Edouard Balladur con B larga y con L. En 1994, en Italia, asume como presidente Silvio Berlusconi. En 1996, en España, José María Aznar se escribe con Z. Y en 1998, en Alemania, asume un presidente que se llamó Gerhard Schröder. Schröder se escribe S-C-H-R-O-E-D-E-R con diéresis en la O. Entonces, todos gobiernos de la década del 90 en Europa representativos de esta suerte de nueva tanda o nueva oleada de gobiernos neoliberales. ¿Cuál podría ser un supuesto factor explicativo? Bueno, parece que esto tuvo que ver con un proceso político cuyos inicios podríamos ubicar en ese hecho de alguna manera simbólico, que fue la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, y que es un proceso que podríamos ubicar hasta 1991, año que se considera como de implosión, así se le suele decir, implosión de la Unión Soviética. Es decir, todo un proceso político que comienza con la caída del muro de Berlín, noviembre del 89, y la implosión de la Unión Soviética en 1991. Proceso que de alguna manera, y más que nada del lado occidental o de los ideólogos de estas ideas neoliberales, sería interpretado como el fracaso del comunismo. El fracaso del comunismo, el colapso del comunismo, la caída del comunismo,
como que, bueno, fracasó en el sentido de poder resolver las supuestas contradicciones que se decían cerraba el capitalismo. Y entonces, si lo que fracasó fue el comunismo, por ende se puede pensar que lo que triunfó, entre comillas, fue el capitalismo. El capitalismo, la economía de mercado, el capitalismo de libre concurrencia y junto con esto también el sistema político democrático liberal. Esa es de alguna manera la interpretación que se ensaya. El comunismo fracasó, colapsó, demostró, ¿no es cierto?, que no era lo que se pensaba que podía ser. Entonces quiere decir que el capitalismo es lo que ha triunfado y junto con el capitalismo el sistema democrático demoliberal o la democracia liberal. Profe, Bueno, vamos a una sí. pregunta. ¿Qué significa implosión? Implosión es como una explosión hacia adentro, digamos, como que ese sistema, digamos, implosionó, entró en crisis, fracasó, se va a empezar a denunciar, qué sé yo, que hay mucha población, por ejemplo, el caso de Hungría, Polonia, qué sé yo, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, es decir, todos esos países satélites del bloque soviético entraron en una profunda crisis. Perdón, ejemplo, que se derrumba en sí mismo. Es como un edificio cuando le rompen las bases y se implosiona y va hacia adentro, ¿verdad? Eso es lo que es implosión. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rumania, ahí estaba gobernando una especie de dictador, que se llamaba Ceausescu, que por ejemplo en un momento fue denunciado que sus perros comían en platos de oro mientras la población se moría de hambre, ¿no es cierto? O sea, toda una serie de factores que llevarán a que, en definitiva, bueno, se produzca eso que se ha denominado implosión. Gracias. No, por nada. Estas economías postcomunistas, bueno, aplicar también todo un programa de medidas neoliberales, y esto va a llevar en que en algunos de esos países, como lo que nombre, sé yo, por ejemplo, Polonia, Hungría, Lituania, estos que pertenecían a la órbita del bloque soviético, terminen también aplicando algunas políticas de corte neoliberal. Esto va a llevar a una mayor desigualdad social, va a llevar a una polarización social sobre todo. Bueno, dejando el escenario europeo y yendo más al caso del escenario latinoamericano, se considera que dentro de América Latina fue Chile, y sobre todo con la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, recordemos que Pinochet fue el principal protagonista, digamos, que encabezó el golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende. Eso fue en el 73 y la dictadura de Pinochet va a estar en el poder de facto hasta 1990. Y algunos autores consideran que esta dictadura pinochetista en Chile fue la primera experiencia neoliberal sistemática del mundo. Aún antes que el caso de Thatcher en Inglaterra. ¿Se acuerdan que Thatcher había asumido en 1979? Pero con algunas salvedades, porque en el caso de la política económica chilena con Pinochet, más bien esa política va a estar inspirada no tanto en las ideas de la escuela austríaca de von Hayek, sino más inspirada en lo que se conoce con el nombre de la Escuela de Chicago, cuyo quizás principal representante sea el economista Milton Friedman, ¿no? Entonces, pero que en definitiva, digamos, las medidas económicas que va a aplicar van a ser casi muy similares. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la desregulación de la economía, por ejemplo, también un programa de privatización de bienes públicos,
de bienes públicos, una redistribución de la renta a favor de los sectores ricos y también, digamos, como casi que es esperable de una dictadura, una fuerte política de represión hacia las huelgas o hacia los reclamos de los sectores sindicales y obreros, y también se va a generar durante la dictadura pinochetista en Chile un incremento de la tasa de desempleo. Siguiendo con el caso de América Latina, ya más ubicados en los 90, en lo que se suele llamar una vuelta a la democracia en nuestros países, vamos a encontrar también allí, o aquí, gobiernos democráticos, o sea, elegidos por el de la gente, que van a aplicar también programas de medidas neoliberales. Y aquí entonces vamos a nombrar, en 1988, asume la presidencia en México Carlos Salinas de Gortari, con G, Carlos Salinas de Gortari. En 1989, el caso más conocido por nosotros, asume la presidencia en Argentina Carlos Saúl Menem. En ese mismo año de 1989, en Venezuela, asume la presidencia otro Carlos Andrés Pérez. Y en el caso de Perú, en 1990, asume como presidente Alberto Fujimori, que se escribe Fujimori con J, no como principales representantes de gobiernos democráticos que aplicaron un programa de medidas económicas neoliberales. Con lo cual, de alguna manera, queda evidenciado que el neoliberalismo logró convertirse en un modelo hegemónico, y en un modelo hegemónico que no solo logró imponerse, por ejemplo, bajo una dictadura militar, sino también bajo regímenes democráticos. Inclusive regímenes democráticos, como el caso particular de Menem, que durante su campaña electoral habían prometido medidas totalmente contrarias a las que luego finalmente terminarían aplicando, ¿no es cierto? El modelo neoliberal o la hegemonía neoliberal logró continuar avanzando en el mundo, casi que logró convertirse en un movimiento ideológico mundial, y a manera de balance, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político e ideológico, quizás su mayor éxito fue en este tercer aspecto, más que nada en el terreno político e ideológico, logrando difundir la idea de que no había otra alternativa posible que aplicar este programa de medidas. Y esto es lo que se conoce como pensamiento único. Cuando escuchen hablar del pensamiento único liberal, o en inglés, there is no alternative, no hay alternativa. Esto es lo que planteaba el modelo neoliberal. No hay otra alternativa. Un típico neoliberal, por ejemplo, diría, si me permiten parafrasearlo, parodiarlo, diría, ay, bueno, lamento la pobreza, lamento la desocupación, qué sé yo, lamento la indigencia, pero esto es lo único posible. ¿No es cierto? Aplicar este conjunto de medidas que venimos mencionando, de regulación, privatización, descentralización, apertura comercial y financiera externa, todo este programa que se resume en esas medidas sería para el modelo ideológico neoliberal un pensamiento único, lo que se llama un pensamiento único, no hay alternativa, no queda más que someterse o adaptarse a esas normas. Por eso, pensamiento único. Bueno, con estas consideraciones entonces, dejo lo relativo a esta cuestión, estas ideas, y ahora voy a pasar a un texto que la verdad que no me resulta cómodo porque trata unos temas bastante especializados, un poquito denso, pero bueno, voy a tratar de exponerlo de la mejor manera posible. Y es un texto que lleva como título Ajuste estructural
y reforma del Estado en la Argentina de los 90. Ajuste estructural y reforma del Estado en la Argentina de los 90. La autora se llama Mabel Twites Rey. Twites se escribe Thwaites. Mabel Twites Rey. Y que trata fundamentalmente, nos posiciona en lo que fue el denominado menemismo, que algunos llaman menemato, un periodo de 10 años, una década. Menem tuvo 2 periodos consecutivos presidenciales, el primero de 6 años, de 1989 a 1995, y tras la reforma constitucional del 94, cortó a 4 años, y mediante lo que se conoce como el Pacto de Olivos, entre Alfonsín y Menem también, parte de eso tuvo que ver. El segundo periodo va a ser de 4 años, de 1995 a 1999. Y será durante este gobierno que en términos económicos se aplicará, como dijimos hace unos instantes, un programa de reformas que, para tener otras denominaciones posibles, también se las llama reformas estructurales pro mercado. También a las reformas impulsadas por el pensamiento económico neoliberal, también se las llama reformas estructurales pro mercado. Sería como a favor del mercado. Y también la necesidad de una reforma del Estado. Son como 2 cosas que van juntas. Bueno, voy a resumir esto en los temas principales, o por lo menos que a mí me parecen los temas principales. El tema de la reforma del Estado y las privatizaciones ya se había comenzado a esbozar durante la dictadura del 76, ¿no? Ya se empieza a hablar ahí, durante la dictadura, en principio de Videla, más que nada de Videla, y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Oz, una reforma del Estado y la posibilidad de que determinadas áreas productivas estatales y lo que eran las empresas públicas, someterlas a un proceso de privatización. E inclusive en 1982, cuando se plantea la crisis del endeudamiento externo latinoamericano, que también ya vimos, ahí es cuando quizás más el tema empieza a estar más en la agenda pública, o empieza más a formar parte de la agenda pública. Luego vendrá el gobierno de Alfonsín. Estos son comentarios particulares míos, donde, siendo su ministro de Obras Públicas, Rodolfo Terraño, también habrá todo una suerte de llevar adelante estos planteos, pero bueno, de alguna manera, por contar con tan fuerte oposición, sobre todo el peronismo, no podrá avanzar en ese sentido. Y entonces sí será durante los 10 años del gobierno menemista, pero más que nada en el primer tramo, que lograrán tener, digamos, su aplicación práctica, si lo quieren decir así, todo este paquete de reformas, y sobre todo implicando una correlación de fuerzas bastante desfavorable para lo que comúnmente llamamos los sectores populares. Algunas de estas reformas tuvieron que ver con lo siguiente. Por ejemplo, las privatizaciones. Recordemos que para el programa neoliberal el Estado era ineficiente, las empresas eran deficitarias, y entonces había que dejar que se encarguen la iniciativa privada o agentes privados. La desregulación de la economía también va a ser una medida. La apertura al mercado internacional. También va a haber una reforma previsional. Es este el momento en que el sistema jubilatorio comento así a grandes rasgos, el sistema jubilatorio estatal de reparto público va a estar acompañado de un sistema que se vulgarizó con el nombre de jubilación privada, más técnicamente llamado sistema de capitalización individual, y ahí van a empezar entonces a operar
las AFJP, las famosas AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y a los trabajadores se les dará la opción entonces de continuar en el sistema de reparto público estatal o afiliarse a una AFJP. Digo, comentario general de lo que fue parte de esa reforma previsional. Y vamos a tener también, durante ese primer gobierno de Menem, y sobre todo como autoría principal de Felipe Cavallo, ministro de Economía, bueno, el famoso 1 a 1, la paridad de tipo de cambio fijo, un peso igual a un dólar, que fue a partir de la sanción de la ley de convertibilidad en 1991, lo cual implica también una subordinación de la moneda nacional al dólar. Centrándonos particularmente en el tema de las privatizaciones, algunas de las principales serían, no voy a nombrar todas, ahí mi frase predilecta sería decir que pasamos de ser el país más estatista al más privatista, o de que el patrimonio nacional se vendió a las corporaciones extranjeras, pero bueno, por ejemplo, empresas de aeronavegación, servicios como por ejemplo telefonía, la generación y distribución de electricidad, la distribución y transporte de gas, la red de distribución de agua y sistema cloacal, varias líneas y ramales ferroviarios, tanto de pasajeros y de cargas, 4 empresas petroquímicas, 2 acerías, 3 fábricas militares, el mercado de Hacienda, la privatización parcial de YPF, la privatización del Correo Argentino, etcétera, 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 como algunas de las principales áreas o empresas privatizadas. Y de esta manera entonces lograría imponerse una lógica de mercado como asignador de recursos, inclusive con la prevalencia de algunos grupos sobre otros. Bueno, por supuesto que detrás de estas medidas adoptadas hubo determinados argumentos que las impulsaron o que las promovieron. Algunos de esos principales argumentos fueron que el modelo de intervención estatal estaba agotado, ¿no es cierto? Que el modelo de intervención estatal estaba agotado, que había que volver al mercado, que había que reducir el aparato estatal, que había que traspasar bienes y servicios a manos privadas para ganar en eficiencia, para optimizar en recursos, y también que era necesario reducir el personal del sector público como una forma de reducir el déficit fiscal y también como una forma de ahorrar gastos en este sentido y de esa manera poder también cumplir con los pagos que hacían al endeudamiento externo. Bueno, eso como principales argumentos destaca la autora. Hubo también algunas recomendaciones que se hicieron desde algunos sectores y que no fueron muy tenidas en cuenta. Por ejemplo, empezar por privatizar aquellas empresas que estaban en mejores condiciones competitivas y dejar para luego aquellas más complejas que tuvieran servicios monopólicos, como pueden ser las empresas proveedoras de agua o de energía eléctrica o de luz. Otra recomendación también fue que antes de vender las empresas se las tratara de reestructurar, de sanear y de esta manera poder obtener un mejor precio. Sin embargo, no solo no se hizo esto, sino que además se las dejó caer y deteriorar más de lo que estaban. Y también para obtener mejores ingresos con las ventas, se dejó
que las privatizadas, licenciatarias o adjudicatarias, que son también otras formas de llamarlas, adjudicatarias, licenciatarias, privatizadas, conservaran estos privilegios monopólicos, tuvieran determinadas condiciones ventajosas, y con esto también se dejó de lado los intereses de los usuarios, como por ejemplo en todo el tema de la fijación de tarifas de estos servicios. Uno de los argumentos que utilizó el Estado Nacional, en este caso argentino, para justificar estas privatizaciones fue que luego de que se retirara de las áreas productivas que antes detentaba, como puede ser el caso, por ejemplo, no sé, del petróleo, o se desligara del sostenimiento de las empresas públicas, se iba a dedicar a fortalecer sectores claves como la seguridad, la salud y la educación. ¿No es cierto? Sin embargo, si hablamos de materia educativa, en 1993 se sancionó la Ley Federal de Educación. Y con la sanción en 1993 de la Ley Federal de Educación, la educación pública fue transferida a las provincias. O sea, del ámbito nacional, transferida a otras unidades políticas, como el caso de los gobiernos provinciales, sin tener en cuenta que quizás muchas de las provincias que empezaron a tener que hacerse cargo de la provisión y sostenimiento de los servicios educativos no contaban con los adecuados recursos presupuestarios para sostener un nivel educativo de calidad o inclusive para hacer frente al pago de los salarios, de la nómina docente o de las plantillas docentes. Y de ahí entonces que quizás los niveles educativos diferenciados y desiguales entre las distintas jurisdicciones. Profesor, sí. Una pregunta, ¿en qué año fue entonces la reforma de esta educación? 1993, la sanción de la Ley Federal de Educación, donde el Estado Nacional, como una forma de sacarse el problema de encima, le pasó que se hagan cargo de estos servicios, como también el sistema de salud. Fíjense ustedes que prácticamente hoy en día ya casi no hay hospitales nacionales. Teniendo que pasar a hacerse cargo del sostenimiento, unidades políticas como, qué sé yo, gobierno provincial o municipal, ¿no? Por ahí, si ustedes me apuran un poco, me dicen que le nombre 2 o 3, les puedo nombrar, no sé, el Hospital Nacional de Pediatría Juan Pedro Garrahan y algún otro, pero no vamos a juntar muchos. Entonces, digamos, de una política nacional, por ahí en materia de educación o de salud, se pasó a una política, digamos, más acotada, de nivel provincial o municipal, en ese sentido. Por otro lado, también, si bien el Estado se liberó de tener que seguir destinando recursos para sostener el déficit que caracterizaba a las empresas públicas, por ejemplo, también de alguna manera se liberó de invertir en ellas. Las ventas de esas empresas no se hicieron totalmente recibiendo dinero en efectivo. Fue parte de dinero en efectivo, fue parte también con títulos de la deuda pública. Y en el caso, digamos, del dinero en efectivo que recibió, como aquí en una oportunidad ya se mencionó, fue a parar a cuentas generales o a gastos corrientes para reducir el déficit presupuestario, o parte de ese dinero se utilizó para pagar, por ejemplo, intereses de la deuda, en vez de haber sido utilizado, como se había dicho, para fines sociales, en materia de educación, de salud o de aumentarle los saberes
por ejemplo, a los jubilados. O sea que en este sentido, lo que se obtuvo por las privatizaciones fue simplemente un paliativo para el financiamiento público. Dicho sea de paso, la deuda externa siguió aumentando y particularmente en 1992 la Argentina va a ingresar al plan Brady, que se escribe Brady con B larga y con Y, por el cual, digamos, Argentina solicita una refinanciación o renegociación de su deuda externa. Se le otorgó esta refinanciación o renegociación, pero a cambio, como resultado de eso, Argentina va a quedar comprometida a abonar sin atrasarse los correspondientes intereses anuales y sin contar ya con muchos de sus activos públicos que antes tenía, porque bueno, los había vendido a corporaciones extranjeras. Entonces, al decir de la autora, que yo reproduzco, este plan más bien solucionó el problema de los acreedores que el de los deudores. Porque, los acreedores aseguraron la continuidad en el pago de lo que se le debía, y en todo caso para la Argentina la mayor ventaja fue quedar como confiables, ¿no es cierto?, frente a la comunidad económica internacional, y de esta manera poder recibir nuevos préstamos o nuevos créditos. Otra cuestión que también se plantea es que cuando se privatizaron las empresas públicas, muchas de las cuales tenían deudas, lo ideal hubiera sido que esa deuda pasara también a, las corporaciones o los grupos económicos o consorcios económicos, como también se dice, que las compraron. Esto en algunos casos ocurrió, como en el caso del servicio eléctrico, como en el caso de la distribución de gas, pero en muchos otros casos esa deuda quedó a cargo del Estado Nacional y el Estado Nacional tuvo que entonces afrontar eso. Y en muchos otros casos también, en que las privatizadas a su vez contrajeron su propia deuda, resulta que no la pudieron pagar. Y esto de alguna manera imposibilitaba que pudieran brindar, por lo menos de la mejor manera posible, los servicios que brindaban. Y entonces el Estado ahí se vio enfrentado a una suerte de disyuntiva, dejaba que se deteriore la provisión de esos servicios, que se interrumpa, y esto obviamente iba a ir en contra de los intereses de los usuarios, o se hacía cargo de una deuda en la cual no tenía nada que ver. Y esto también pasó en este sentido. Y además con el agravante de que la falta de control, regulación o fiscalización por parte del Estado de este nuevo endeudamiento, justamente impedía saber por qué mecanismos se había endeudado o fiscalizar, el origen de ese endeudamiento. Por otra parte también, teniendo en cuenta que el gran componente del gasto fiscal es el gasto social, y teniendo en cuenta esto que yo también suelo repetir, de que el gasto social es inflexible a la baja, todo lo que tiene que ver con el gasto en materia de seguridad social es bastante difícil de reducirlo, frente a la gran evasión fiscal y elusión fiscal, las dos cosas, ¿no es cierto? La evasión en que no se cumple con las cargas tributarias, o eso se evadir o se elude, o se paga menos de lo que se debería contribuir, como puede ser, por ejemplo,
por parte de los empresarios, o también que hay un montón de trabajadores en negro, etcétera, etcétera. Todo esto implica un desfinanciamiento del sistema de seguridad social, y esto llevó entonces a que el Estado tuviera que recurrir a nuevos préstamos, en este caso del FMI, ¿no es cierto? Se entiende, al no contar con los recursos necesarios para sostener los programas de seguridad social, tuvo que recurrir una vez más a pedir plata prestada, en este caso al FMI, y obviamente que el FMI le exigió, entre comillas, determinadas condiciones. Condiciones como, por ejemplo, que reduzca el Estado el gasto fiscal en materia de seguridad social, que recorte el gasto a las provincias y que reduzca la planta de personal estatal. Siempre considerando que el Estado, por estar muy burocratizado, llenó esto. Por ejemplo, les comento un caso particular que nos atañe a todos. En el año 2000, el Banco Mundial publicó un artículo que se llamaba Argentina, un pueblo pobre en un país rico. Y si hay algo en lo que siempre hacen hincapié es en el tema de la universidad pública gratuita, por un montón de consideraciones que ustedes imaginarán, ¿no? Digo, para poner un caso que nos atañe concretamente, de por qué la universidad pública tiene que ser gratuita, que en la universidad pública no estudian los pobres, o que el componente de alumnos y alumnas proveniente de los sectores más carenciados es muy menor respecto de el alumnado que proviene de sectores medios y altos, muchos de los cuales provienen de colegios medios que pagaban altas cuotas. Digo, para que tengan un ejemplo concreto de pronto de cómo puede ser vista, como se dice muchas veces, la educación como un costo, como una inversión. Entonces, para los sectores más proclives a las reformas estructurales pro mercado, la educación pública es un costo, sobre todo la educación universitaria. ¿Y saben también por qué? Y se los comento porque los atañe particularmente, porque lamentablemente el número de egresados es muy bajo con respecto al número de ingresantes. Y entonces desde estos sectores dicen, analizando todo a lo Weber, relación costo-beneficio, sostener una estructura así, que implica un porcentaje determinado del presupuesto, no tiene sentido, ¿no? Les digo porque es una de las grandes lanzas que siempre tiene este modelo, el tema de la universidad pública gratuita. Bueno, una cuestión ahora referida a los cuadros tarifarios o las tarifas públicas. Antes de las privatizaciones, cuando las empresas eran de gestión estatal, las tarifas, dice la autora, estaban sujetas a determinaciones políticas y no tenían mucha relación o tenían poca relación con la estructura de costos. Las tarifas eran utilizadas como mecanismos de regulación inflacionaria o de redistribución de ingresos entre los sectores sociales. Un poco también algo que está en debate hoy en día, ¿no? Con las primeras privatizaciones, por ejemplo, en materia de telefonía, transporte aéreo, rutas, ferrocarriles, se incrementaron las tarifas. Por ejemplo, para matizar un poco, una de las cosas que se solía decir allí, no que se solía decir, que era una realidad, que Ferrocarriles Argentinos perdía 1 millón de pesos por día, o sería el equivalente a $1 millón. Digo como justificación, ¿no? En parte por un material rodante obsoleto,
que necesitaba un continuo mantenimiento y este era un costo. Y en parte también se adjudicaba cierta responsabilidad a los usuarios que, como se dice vulgarmente, viajaban colados, ¿no? Que no pagaban el pasaje. Digo, cosas que por ahí se pueden recordar de ese momento. Bueno, entonces se incrementaron las tarifas y esto llevó al Estado a que tuviera que negociar o renegociar con las adjudicatarias una rebaja de esos cuadros tarifarios. Y a cambio, las privatizadas, adjudicatarias o licenciatarias le pidió al Estado que les elimine parte de los impuestos que pagaban y también que les permita dolarizar las tarifas. No sé si en la actualidad, porque no soy un especialista en estos temas, pero sí recuerdo que en esos momentos teníamos las tarifas telefónicas más caras del mundo, y con un servicio que no era precisamente, como aún hoy en día ocurre, las más óptimas. Con respecto a la energía eléctrica, se desreguló. Sí, vaya nomás, Santiago, no hay problema. Se desreguló el sector de generación y esto introdujo la competencia entre distintos productores, pero en el sector de distribución no hay competencia, o sea que concretamente, según la zona en que uno viva, tendrá Edesur, Edenor o Telefónica, ahora Movistar o Telecom, ¿no es cierto? Ahí mi frase predilecta es que pasamos del monopolio público al monopolio privado, cuando en verdad el discurso privatista prometía, porque hay algo que hay que decir acá, o sea, la ciudadanía compró el discurso privatizador y no podemos, digamos, negarlo, porque este era un país donde tener una línea telefónica en tiempos en que solo era telefonía de aparato fijo, olvídense de celulares o telefonía móvil, tener una línea telefónica era un privilegio y algo que yo siempre cuento, a tal punto que en el mercado inmobiliario una vivienda, sea casa, departamento, lo que fuera, si tenía una línea telefónica instalada, independientemente de si funcionaba bien o mal, pero tenía una línea telefónica adjudicada a esa vivienda, se cotizaba en el mercado inmobiliario capaz que un 20 o un 25% más. O sea, tener una línea telefónica era un privilegio que además le daba a la vivienda un plus de cotización dentro del mercado inmobiliario frente a quienes no tenían una línea telefónica. Y entonces cuando viene un discurso que nos dice que cuando se privatice el servicio se va a mejorar, se va a optimizar, en 48 horas de solicitada la línea telefónica, la vas a tener instalada en tu casa y encima vas a poder elegir, ¿y cómo la gente no iba a comprar ese discurso privatizador? Pero bueno, lamentablemente no fue lo que pasó. Si usted vivió la época de telefonía, en Banfield nosotros pedimos teléfono y tardó 11 años en venir. Cuando me mudé a Capital Federal, plan Megatel, 1 año y medio, ¿tá? Y encima pagando 2 fortunas, ¿tá? Después de que reguló Menem, puso todo telefonía celular y demás, y ahí empezó a haber teléfonos rápidos, ¿tá? Cuando decían que le instalaban en 6 meses un teléfono, era una gloria, ¿tá? Hoy en día se los tiran por la cabeza y le dicen, los teléfonos no los quiero más, los de línea, ¿no? Así que sí fue un avance. Lo que pasa es que obviamente todo mal hecho, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos a María Julia Alzogaray, ¿no? Que fue el plan Megatel. Por eso dije todo mal hecho, ¿no? Bueno, pero digo, de alguna manera el discurso privatizador logró encarnarse en la gente porque, bueno, vio de alguna manera un beneficio en eso. Qué sé yo, podríamos hablar tantas cosas, muchos pueblos del interior que quedaron convertidos en pueblos fantasmas, cuando dejó de pasar por allí el ramal ferroviario que pasaba, la famosa frase de Menem, háganme todos los paros que quieran, ramal que para, ramal que cierra, bueno, qué sé yo, un montón de cosas.
Bueno, estaba hablando, ahora iba a hablar del sector de aguas y servicios cloacales, que en el momento del traspaso se acordó que las tarifas fueran fijadas en función de la superficie cubierta de los inmuebles, ¿no es cierto? O sea, en nuestro país no se cobraba el consumo, se cobraba, bueno, tantos metros cuadrados, o tanta superficie cubierta, tal tarifa. Y se acordó que la privatizada fuera instalando medidores progresivamente, que primero los colocara en aquellos lugares de usos industriales y comerciales y luego en lo que serían, digamos, casas particulares o residencias particulares. Bueno, lo cierto es que al día de hoy en muchos barrios hay algunos que tienen medidores, otros no lo tienen. Y una cosa que se destaca también es que muchos de estos servicios públicos privatizados que realizaron algún tipo de inversión, sea por lo que fuera, para el mejoramiento de su infraestructura o la calidad del servicio que brindaban, fue a costa de los usuarios. O sea, porque quizás lo ideal o lo esperable sería que la empresa haga una inversión y que después justifique el aumento de las tarifas en función de las inversiones que hizo y que la gente vea que el servicio mejoró o que está en mejores condiciones. No, lo que hicieron fue al revés. Primero aumentar las tarifas, justificando que eso iba a servir o iba a redundar en un mejoramiento, la calidad, la optimización del servicio, que en muchos casos no pasó. En términos generales, también el Estado falló en su capacidad regulatoria. Muchas veces, cuando renegoció los contratos, tuvo que conceder o la continuidad de determinados privilegios contractuales, extender los plazos de duración contractual. ¿Y quiénes fueron algunos de los grandes adjudicatarios? Para ponerle nombre y apellido. Por ejemplo, determinados grupos económicos de origen nacional, ahora voy a nombrar algunos, que se asociaron con empresas extranjeras, que actuaron como operadoras, y también algunos bancos acreedores internacionales que financiaron las operaciones con título de deuda pública. Por nombrar algunos, el Grupo Pérez Companc, el Techim, Soldati, Astra, Rollo, por nombrar algunas cuestiones. Bueno, un poco para ir cerrando esta cuestión, que he resumido realmente de manera bastante sucinta. Quiero referirme ahora a qué pasó con los empleados públicos, pero antes realizando algunos comentarios para aquellos que no conocen cómo es la situación. Un empleado público no se lo puede despedir, como el caso de un trabajador de una empresa privada. El empleado público goza de estabilidad laboral consagrada por la propia Constitución Nacional. En una empresa privada, el empleador, no sé, un día decidió que tal trabajador, no sé, era ineficiente, no era productivo, o no justificaba, bueno, por el motivo que sea, le manda un telegrama, lo despide. Si es un empresario honesto, pone los saberes indemnizatorios y otra cosa. Bueno, en la administración pública esto no es así. Una de las formas de desafectar al personal es, por ejemplo, iniciando un sumario, después esto va a la justicia. Bueno, la cuestión que no se puede despedir. Entonces lo que se hizo fue abrir un registro de retiros voluntarios, que es lo que hace generalmente el Estado, tanto de la administración pública central como descentralizada. Cuando quiere desafectar gente, abre registros de retiros voluntarios, que dicho finamente se lo llama racionalización del personal.
Cuando escuchan la palabra racionalización del personal, hay despidos en puerta, despidos encubiertos, cesantías encubiertas, porque una forma de impulsar a esos registros voluntarios era, por ejemplo, no mejorando las condiciones de trabajo o no accediendo a los reclamos de incrementos salariales. Bueno, una forma, digamos, más legal fue ofrecerles una suma indemnizatoria, que sería algo así como el equivalente a una indemnización por despido sin causa, y además un porcentaje determinado, mayor, que abulte, que incremente esa suma, bueno, para que los trabajadores y trabajadoras estatales se sientan tentados. Pero imponiéndole además ciertas condiciones. Unas condiciones, por ejemplo, que no podían volver a reincorporarse al Estado en ninguna de sus áreas o funciones hasta pasados 5 años desde la fecha de su retiro. Y obviamente que ¿quién va a dejar un puesto estable, seguro? Alguien que supone cuenta con las suficientes y necesarias calificaciones y competencias para después reinsertarse en el mercado laboral, que en este caso sería la actividad privada, porque a la actividad pública o a la función pública no podían volver porque era una de las condiciones que les hacían firmar como parte de este retiro. Bueno, sí, tuvo su efectividad la medida, se registraron miles de trabajadores, pero no obviamente el personal que por ahí se quería desafectar, estos burócratas, vagos, holgazanes o ñoquis, como se los viene llamando desde hace un tiempo, que así lo entiende la ciudadanía, sino como decía recién, los que contaran con mejores posibilidades de reinserción. Bueno, la cuestión es que entre 1989 y 1995, o sea, el primer gobierno menemista, la racionalización del personal de las empresas públicas y de la administración pública central llevó a la reducción de 535.000 puestos de trabajo. O sea que más de 500.000 de trabajadores, a partir de este mecanismo, quedaron desafectados del empleo público. Pero también después, las privatizadas, operando su propia racionalización, incurrieron en despidos de personal. También pagándoles las indemnizaciones, etcétera, etcétera. O sea que en 1995 la Argentina tuvo un primer récord histórico de desocupación. Digo primero porque después en el 2001, que es un poquito el tema que voy a considerar luego de esto, vamos a llegar a otro récord histórico, pero hasta ese momento, en 1995, justamente cuando se replantea la reelección de Menem, la Argentina tuvo un 18,6% de desocupación abierta. En parte también, o sea, hubo muchos factores que confluyeron a eso. En parte esta racionalización del personal, resultado, digamos, de estas políticas, estas reformas estructurales pro mercado, y también cierto coletaje, si me permite la palabra no académica, que provino de la crisis económica financiera mexicana, que tuvo el particular nombre de efecto tequila. Bueno, una serie de factores entonces que hicieron que en 1995 la Argentina tenga un récord histórico del 18,6% de desocupados. Ahí pasa el compraventa. ¿Qué hicieron estos trabajadores? A ver, voy a cortar un poquito porque pasa el señor de la compraventa.
Muchos de estos trabajadores que recibieron esas indemnizaciones las utilizaron para emprender negocios de escasa o nula rentabilidad, o que terminaron quebrando. Le comento a los más jóvenes que, por ejemplo, en un momento en los barrios empezaron a proliferar los videoclubs, ¿no es cierto? En un tiempo en que apareció la novedad tecnológica de los reproductores de DVD, las películas eran caras, entonces lo que se usaba era alquilarlas. También aparecieron lavaderos de ropa, agencias de remises, de fletes, canchas de pádel, de tenis, es decir, una serie de negocios, muchos de los cuales eran el resultado de las inversiones a partir de las indemnizaciones que habían recibido algunos de los trabajadores que o fueron objeto de la racionalización o directamente fueron despedidos. Y que terminaron, digamos, quebrando, y también, digamos, generando la pauperización. Pauperización significa empobrecimiento, la pauperización de las familias, con lo cual, diría yo, hicieron más pobres a los que ya eran pobres y a los que no eran pobres lo volvieron pobres. Profe, ¿eso de alquilar las películas se refiere a Blockbuster? Que sí, no está más en Argentina, terminó quebrando. Sí, pero antes de Blockbuster, en los barrios había también pequeños locales que se llamaban videoclubes, donde ibas y, bueno, elegías una película que te guste, la alquilabas, la tenías por un plazo de 24, 48 horas según, había promociones, qué sé yo, después la devolvías. Y después sí, vino Blockbuster y también se fundió Blockbuster con muchas cosas. Bueno, porque empezó todo el tema de las bajadas de internet, de la pirateada de películas que vendían en la calle, otro rebusque también, bueno, no sé si eso lo llegaron a ver. Todo eso no lo van a ver más porque, bueno, hoy pasa por otro lado el asunto. Bueno, y esta situación se dio dentro de un marco, como decía recién, de alta desocupación y de dos cuestiones en las que me voy a detener particularmente. Una fuerte precarización del mercado de trabajo y un proceso de flexibilización laboral, siendo la desocupación, la flexibilización laboral y la precarización del mercado de trabajo tres aspectos que implicaron, como ya dije en otro momento, un fuerte disciplinamiento social desde el sector capital hacia los trabajadores. ¿De dónde surge este concepto de flexibilización? Es lo opuesto a rigidización o rigidez, porque la clase empresaria argentina, aún hoy en día, sostiene que el sistema de contratación laboral es rígido. Y esto, de alguna manera, desalienta contratar personal y también impide que baje la tasa de desocupación. ¿A qué llaman rígido? Para que lo sepan cuál es el discurso de esta clase empresaria. Ellos llaman rígido a que si toman a un trabajador, desde el primer día lo tengan que registrar con todas las de la ley, lo que comúnmente se llama estar en blanco. Lo tienen que registrar, le tienen que hacer los descuentos en materia de obra social, jubilación, cuota sindical, que en algunos casos es voluntario y en otros obligatorio. Y por el otro lado también el empresario tiene que hacer frente a un conjunto de aportes que suman un determinado porcentaje con respecto al ingreso. Y que si después ese trabajador considera que no es productivo, que no es eficiente, que no le resulta y lo quiere despedir, le tiene que pagar preaviso, le tiene que pagar indemnización, lo mismo que si se enferma le tiene que pagar los días de licencia con goce de haberes, lo mismo la mujer trabajadora que pueda quedar embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que son beneficios y derechos que al movimiento sindical y obrero le costó años, siglos conseguir,
el empresariado dice que es un sistema rígido de contratación laboral. Entonces, en los 90, en esta suerte de pulseada entre el sector capitalista empresario y el sector obrero, el sector empresario logró una cierta flexibilización de esas modalidades contractuales. Por ejemplo, se sancionó la Ley Nacional de Empleo 24.013, que estableció una serie de modalidades que después van a ser popularizadas con el nombre de contrato basura y no sirvieron para nada, promoviendo el empleo joven y otras modalidades. Y entonces empieza toda una nueva situación donde logran, por ejemplo, los llamados contratos a plazo fijo, que puede ser un contrato a prueba, o más en la actualidad, que en vez de contratarte en relación de dependencia, te hacen registrar como monotributista, entonces no te tienen que pagar aguinaldo, vacaciones, le tenés que facturar como honorarios o servicios de terceros. Bueno, eso es lo que se llama flexibilización laboral. De ahí surge el nombre, ¿no es cierto? Una modalidad contractual más flexible. Entonces, bueno, vos estás contratado ahí como un profesional o no profesional y un día te dice, bueno, gracias por los servicios prestados, etcétera, etcétera. Bueno, quería que sepan de dónde surge ese concepto de flexibilización. Bueno, bien. Acá yo tenía un listado de empresas privatizadas, pero obviamente no lo voy a leer. Después si alguien le quiere, lo facilito. Después del gobierno de Menem, asume el gobierno de la Alianza. Alianza entre la Unión Cívica Radical, que pone el candidato a presidente, Fernando de la Rúa, y el FREPASO. FREPASO son las siglas de Frente País Solidario, que pone como, por decir así, pone como candidato a presidente a Carlos Alberto Álvarez, más conocido como el Chacho Álvarez. No voy a describir el gobierno de la Alianza porque tampoco es objeto, sino que me voy a ir directamente a la crisis de ese gobierno, que tuvo su eclosión en diciembre del 2001. Quiero referirme a ese aspecto, porque de esto después nos va a servir para... esto nos sirve para ver algunos temas. La crisis de diciembre del 2001 va a ser considerada como la más profunda de la historia de nuestro país hasta ese momento. Un momento crítico que, dicho sea de paso, arrojó un saldo luctuoso de no menos de 36 muertos en todo el país. Digo, vale la pena también comentarlo. Y que lo voy a analizar en tres niveles. A nivel local, a nivel regional y después lo voy a ubicar dentro de un marco mundial. A nivel local, las principales características, lo que le dio un carácter específico fue, por ejemplo, la caída en la solvencia de los bancos, que llevó a esa medida conocida, popularizada como corralito o corralón, y que algunos pueden describir como la confiscación de los depósitos bancarios de los ahorristas, ¿no es cierto? Donde una vez más vuelve a tener protagonismo Cavallo, ¿no? Domingo Felipe Cavallo como uno de esos ministros de Economía que va a estar una y otra vez en el poder, con la dictadura, con Menem y al final del gobierno de la Rúa. Otra fue la caída del régimen del tipo de cambio. De la Rúa, en algunos de sus spots publicitarios, decía, conmigo un peso igual a $1, o sea, asegurándole al electorado para que le diera su favor de que el plan de convertibilidad va a seguir. Bueno, entró en una crisis
también con esa crisis del 2001. Y el gobierno de la Rúa fue un gobierno que asumió, como se dice en términos politológicos, no es de la sociología, es más de la ciencia política, con una fuerte legitimidad de origen. En ciencia política se usan estos conceptos: legitimidad de origen, legitimidad de ejercicio. Obtuvo un importante caudal de votos, pero después se fue deteriorando, ahí fue deteriorándose su legitimidad en el ejercicio. Legitimidad de origen por el alto caudal de votos. Pérdida de legitimidad en el ejercicio. Una pérdida progresiva. Por otra parte, también formó parte de esa situación la declaración del default, algo que hoy en día vuelve a sobrevolar. La Argentina venía pagando en ese momento aproximadamente unos 9.000 millones de dólares en concepto de intereses frente a ciertas creencias externas. La declaración del default es cesación de pagos. Y la declaración del default, que esto, uno de los resultados que tiene es que nos dejan sin crédito externo. Porque obviamente no vamos a... Perdón, ¿fue de la Rúa o fue Sá, ¿no? La declaración de default en el Congreso, que encima lo aplaudieron, ¿no? Porque de la Rúa había caído, ¿no? Pero eso fue después, con la famosa semana de los 5 presidentes. O sea, y por eso, de la Rúa no declaró default, ¿no? El que declaró fue Rodríguez Sá, ¿no? Que justamente fue al Congreso y lo aplaudieron todo como si fuera un chiste, ¿no? Sí, me acuerdo que se interfirió la comunicación, sí. Bueno, yo me lo anoté como que fue en este momento, pero sí, puede ser. La cuestión es que la declaración del default nos dejó sin crédito externo, porque obviamente que no pagamos lo que debemos, no vamos a pretender que nos sigan dando plata prestada. Y por el otro lado también, digamos, el quebranto económico-financiero o la caída de la solvencia de los bancos nos dejó sin crédito interno. Entonces, parte de esa crisis fue también esto, quedarnos sin crédito externo, sin crédito interno. Por otro lado también va a haber un aumento de la pobreza y un aumento de la llamada nueva pobreza. En todo caso, lo voy a dejar para referirme en otro momento, que sería la pobreza de los sectores medios, los nuevos pobres. La pauperización o el empobrecimiento de los sectores medios, sobre todo por la pobreza medida por ingresos, que son sectores, se lo digo rápidamente, que no tienen necesidades básicas insatisfechas, como los pobres estructurales, por eso también se los ha llamado pobres con casa y auto, pero por ahí los vaivenes inflacionarios o el deterioro en su nivel de ingresos los llevan en determinado momento a ubicarse por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que se llama los nuevos pobres, la nueva pobreza, los pobres con casa y auto, en vez de la clase media, la clase un cuarto, bueno. Pero además era justamente el corralito, que duró mucho más tiempo, en el cual justamente le quitaron los ingresos y la disponibilidad de dinero. Las empresas quebraban porque obviamente tenían un tema muy grave que no era de la disponibilidad. Entonces llevaron a toda la clase media, no las empresas Techín, Roca, estamos hablando de cosas más chicas, ¿no? 100 personas, 50 personas, 20 personas, donde no sabían cómo desenvolverse con el dinero, porque el dinero estaba, pero estaba todo capturado por el Estado, ¿no? Y Rodríguez Sá fue el que duró 7 días en el poder, nada más. Declaró el default y lo sacaron, ¿no? Ahí tuvo 5 presidentes, ¿no? Sí, y además también con hechos trágicos, porque, por ejemplo, había mucha gente que tenía que someterse a tratamientos médicos, algunos de ellos pacientes crónicos de cáncer, que su dinero, la mayor parte de su dinero, lo tenían ahorrado
en una cuenta que quedó encerrada en ese corralito, no pudieron disponer del dinero, se vieron impedidos y algunos murieron. Por ejemplo, me acuerdo el caso del periodista deportivo especializado en boxeo, lo que era Horacio García Blanco, si mal no recuerdo, que fue uno que le pasó esta situación. Y después también, sí, mucha gente que los ahorros de toda una vida le había quedado ahí. Después viene el tema de Dual, de la especificación asimétrica, todo eso, bueno, pero estoy tratando de hacer un resumen de las características que tuvo principalmente esa crisis que hasta ese momento fue considerable. Una crisis sistémica también es un concepto, en el sentido que dentro del gran sistema social fueron afectados todos los subsistemas, político, económico, social, jurídico, etc. Igual, de todas maneras, esta crisis, de alguna manera que hizo eclosión en ese momento, también fue resultado de factores antecedentes. Por ejemplo, 4 años de recesión. El país venía viviendo 4 años de recesión económica, eran algo así como 4 años que no crecía. El aumento del riesgo país es un aspecto que se había dejado de hablar y hoy se vuelve a retomar, ¿no? El riesgo país, para los que no lo saben, es una medida que se mide en puntos básicos y que se encarga de evaluar las calificadoras internacionales de riesgo. No tengo un nombre anotado, pero tiene nombre también, no es algo abstracto. El JP Morgan. Ah, bueno, ahí está, por ejemplo. Y entonces ellos son los que evalúan el funcionamiento de la economía de distintos países, y esto es algo que tienen en cuenta sobre todo los grandes inversores para ver si es conveniente o no que pongan sus capitales en un país, o ven cuán viable o inviable es una economía que les pueda reportar ganancias, porque el capitalismo siempre lo que va a querer es obtener ganancias. Bueno, si yo mal no recuerdo, capaz que alguien me puede mejorar el dato, creo que habíamos llegado a así como 8.000 puntos básicos, que es una locura, porque contar, creo que lo recomendable es que un país no supere... La primera época de Menem, 2.700% de inflación. ¿Ah? Sí. Primera época, hasta que hizo la convertibilidad. Después de ahí la bajó, pero una cosa impresionante, ¿no? Y lo que representa el riesgo país es cuánto más te voy a cobrar de tasa de interés por el riesgo que tenés a pagarme. La Argentina con 10 default, ¿no? Estamos reestructurando deuda y con 1.500 puntos básicos, ¿no? La verdad, estamos hablando de casi un 16% de tasa de interés en dólares, en una moneda estable, ¿no? Que no es el peso, ¿no? El peso, cuando uno habla de 40% de inflación, no es que sube el dólar, sino que el peso se hunde, ¿no? Y lo hundimos entre todos, ¿no? Y otra medida también, ¿se acuerdan que yo les dije que en 1995 habíamos llegado al 18,6%? Que parecía ya el techo máximo que no íbamos a superar. Bueno, en medio de esta crisis que estamos describiendo, se supera ese récord histórico, llegando al 23% de la tasa de desempleo abierto. Esta es una medida que también quiero que tengan en cuenta. Primero les quiero aclarar lo siguiente. Los conceptos de desocupación, ocupación, subocupación son conceptos elaborados por los estadígrafos del trabajo que están dentro de la OIT, ¿no? Porque digo, muchas veces se cuestionan, ¿y cómo lo miden, cómo no lo miden? Bueno, en verdad algunos países, como el caso nuestro, adoptan esas definiciones conceptuales, elaboradas por los estadígrafos del trabajo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En nuestro caso particular tenemos un organismo público que se llama INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el que mide esto.
¿Por qué se llama desempleo abierto? Porque para que el INDEC te considere un desocupado, tenés que estar sin trabajo y buscando activamente trabajo. Con lo cual, a su vez, les estoy diciendo, para que lo tengan en cuenta, que dentro de la población económicamente activa no solo están los ocupados, que efectivamente tienen un trabajo o un empleo, que tampoco es lo mismo trabajo que empleo, pero no vamos a entrar en tanto detalle. Dentro de la PEA están los ocupados y también los desocupados. Pero para que sean considerados dentro de la PEA tienen que declarar que están buscando activamente trabajo, porque si no pertenecen a la población económicamente activa. Entonces muchas veces, aprovecho esto para que lo tengan en cuenta, cuando se mide el desempleo no se tiene en cuenta los llamados desalentados o el desempleo oculto, es decir, los que han estado buscando trabajo y resulta que ya están frustrados, no lo consiguieron, deja de buscar y no se los mide. Eso es lo que significa tasa de desempleo abierto. Bueno, y había trepado al 23%. A nivel regional, también otros países latinoamericanos estaban viviendo su propia situación de crisis interna alrededor de los 2000. No voy a mencionar particularmente, pero por ejemplo, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, repito, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, también por determinadas circunstancias internas estaban viviendo su propio proceso de crisis. Ahora, lo que vamos a destacar es qué aspectos comunes compartían estos países latinoamericanos más allá de sus circunstancias particulares. Uno de esos aspectos comunes es la alta dependencia que habían tenido de los capitales externos, es decir, que si habían logrado algún tipo de crecimiento había sido en función de inversiones extranjeras. Pero ojo, porque parte de esas inversiones, en el caso argentino, puede haber tenido que ver con las privatizaciones, ¿no es cierto? Bueno. Otra característica también son las altas tasas de interés. Otra particularidad que aúna a los países latinoamericanos es el incremento de su deuda externa, el fuerte endeudamiento externo, la caída en las exportaciones y también otra característica común a los países latinoamericanos es el aumento de la pobreza. Bueno, entonces acá se planteó una situación interesante. Durante los 90, y frente a lo que es el proceso de globalización contemporánea, lo digo así porque para muchos autores la globalización ya viene más o menos desde el siglo XV, ¿no es cierto? Hace 500 años atrás, un poco más, con las colonizaciones. Por eso digo globalización contemporánea. Frente al proceso de globalización contemporánea, parece que a los países latinoamericanos se le había planteado como una suerte de opción polarizada. Es decir, tener que optar entre dos situaciones posibles. Una era integrarse a la economía mundial, a la internacionalización de los mercados y todos los sinónimos que tiene globalización, pero esto podía implicar una desintegración nacional o podía generar a nivel interno una polarización social, una fragmentación social, etc. O sea, una antinomia entre integración transnacional, desintegración nacional. Y, según el planteo, la opción fue integrar nuestras economías o tratar de integrar nuestras economías al mercado mundial, a la economía mundo, a la economía global, como se dice. Y esto fue lo que trajo de alguna manera esa fragmentación o esa desintegración, poniendo en evidencia que integrarnos al proceso globalizador, si bien puede traer ventajas, esas ventajas no son para todos,
sino que hay determinados sectores, que después vamos a ver, son los que verdaderamente logran esa integración, mientras que otros, digamos, quedan marginados de la misma. Volviendo al tema de las crisis, hay algo también interesante en términos comparativos de lo que son las crisis capitalistas actuales respecto de crisis económicas capitalistas anteriores, en el sentido de su dirección o de su irradiación o su expansión. Por ejemplo, si tomamos la crisis del 30, esa crisis se originó en una gran metrópolis capitalista como es New York, y de ahí se irradió al mundo, afectando quizás principalmente a los países subdesarrollados, pero también a algunos países desarrollados. O sea que podríamos decir, siguiendo el planteo de los autores, en una orientación norte-sur, sobre todo desde el centro a la periferia capitalista. En cambio, en el mundo globalizado, por esa gran interconexión, esa internacionalización de los mercados, de la producción, una crisis capitalista puede nacer no solo en una gran metrópolis central, sea Londres, Tokio, qué sé yo, por nombrar algunas, sino que también puede nacer en un país periférico y de ahí irradiarse de tal manera y no solo afectar a otros países periféricos, sino también a los propios países centrales. Bueno, y esto tiene que ver por lo que ya también nombramos en un momento, que es la alta volatilidad del capital, de cómo los capitales se van moviendo libremente por el mundo, de los grados de libertad y autonomía que tienen para buscar las zonas más ventajosas, más rentables, a sus ganancias, y que justamente otra característica importante es que en muchos casos obtienen estos capitales una mayor rentabilidad en los países subdesarrollados que en los países desarrollados. Eso es un dato interesante, ¿no? O sea, ¿por qué buscan determinadas áreas en el mundo en esta búsqueda de mayor ganancia y rentabilidad? Porque, por ejemplo, tienen una estructura relativa de ingresos inferior, o porque cuentan con determinadas políticas estatales que benefician su accionar económico, o porque de pronto, como pasó en los 70 con los 4 grandes tigres asiáticos del sudeste asiático, bueno, en ese momento estaban bajo dictaduras también, o digamos la ofensiva sindical de pronto no es tan fuerte y poderosa como si ponemos el caso de los Estados Unidos, donde la AFL-CIO, que es equivalente a la CGT nuestra, realmente es muy poderosa frente al poder empresario. O sea, concretamente, muchas veces obtienen mayor rentabilidad en los países subdesarrollados del capitalismo periférico que en los países desarrollados. Hablábamos también de que la transnacionalización de la economía en pos de lograr una integración al mercado mundial a su vez tiene o genera al interior de las economías o de las sociedades transnacionalizadas una gran segmentación, una gran fragmentación social. Porque obviamente que los que más se podrán integrar serán, si hablamos del mundo trabajador, aquellos trabajadores con mayores capacitaciones y calificación técnica, que además coinciden con aquellos sectores productivos, si de actividad productiva hablamos, que elaboran componentes de alto valor agregado, con productos competitivos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que si dentro de la clase trabajadora van a tener muchas mayores ventajas y se van a sentir más integrados al mundo globalizado aquellos que puedan operar las nuevas tecnologías informatizadas, cuenten con mayores calificaciones, capacitaciones, y los productos que se elaboran
tengan un alto valor competitivo o de valor agregado en general. Aquellos sectores con unas capacidades laborales más obsoletas, menos calificadas, o empresas menos tecnologizadas, o que siguen todavía con productos primarios, obviamente que no van a tener la misma integración. Y lo mismo en lo que hace a el nivel de ingresos que pueden provenir de estas distintas calificaciones. Algo interesante que me parece también para comentar, que es algo así como, ¿vieron cuando a veces tenemos que aceptar de los males el menor? Y un poco con el capitalismo pasa eso. Porque si entramos en términos comparativos entre el capitalismo industrial y el capitalismo financiero, parodiando, digamos, un poquito, digamos, el sistema capitalista, como decía Marx, era explotador, expoliador, alienante, todas las críticas que vimos, pero por lo menos el capital productivo industrial genera empleo, produce bienes y de alguna manera se lo puede controlar. Se lo puede controlar mediante la acción de los sindicatos, mediante la acción de los propios trabajadores y mediante la acción inclusive del propio Estado, si el Estado funciona correctamente, obvio. En cambio, el capital financiero no produce nada de eso. Es un capital parasitario, es un capital que busca habitar los llamados paraísos fiscales, las bolsas de valores, y entonces, siguiendo con esta frase de los males el menor, siempre será mucho más preferible las inversiones productivas e industriales que las inversiones financieras. Otra cuestión interesante también dentro de este proceso de globalización y que muchas veces no se lo tiene en cuenta es otra cara u otra dimensión de la globalización. Porque siempre la globalización, digamos, la entendemos en clave económica. Todo esto que yo decía, mundialización, aldea global, economía mundo, internacionalización de la producción, de la economía, innovación tecnológica, bla, bla, bla. Pero hay otra cara o dimensión no económica que también forma parte del mundo globalizado y que más que nada comenzó a ser tenida en cuenta a partir del ataque del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas. Es una cara o dimensión no económica que tiene que ver con tres aspectos principales. El tema de la seguridad mundial, el tema de la lucha contra el terrorismo internacional y la militarización de la política internacional. Repito, tres aspectos que harían a una cara o dimensión no económica, pero también dentro de la globalización. La seguridad mundial, la lucha contra el terrorismo internacional y la militarización de la política internacional. Para quienes no entiendan demasiado estos tres aspectos, el tercero sobre todo, tiene que ver con que muchas veces se presenta algún diferendo por algún motivo entre países y ese diferendo supuestamente tendrá que resolverse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que para eso fue creado. En cambio, se deja de lado esa instancia, y hay ejemplos varios que podemos mencionar, y entonces el país o un país quiere hacer valer los supuestos derechos que le corresponde mediante una invasión armada. Eso se llama militarización de la política internacional. En vez de recurrir a la posible solución de esos diferendos por la vía diplomática o dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se apela directamente a la invasión armada. Por ejemplo, diciendo que determinado país no cumple con un tratado
de desarme o que está fabricando armas bacteriológicas o algo así, caso presidencia de Bush en su momento, de Bush hijo, y entonces se invade ese país. O como fue la guerra del Golfo Pérsico en 1991, o Kuwait, etcétera, etcétera. Bueno, por hoy nada más, no sé si quieren hacer alguna pregunta o alguna participación. Los trabajos de ustedes están en proceso de corrección. Aproveché estos días del fin de largo para corregir la comisión de las 7 y de las 9. Así que lo de ustedes todavía no lo vi. Y una cosa que quizás podría comentar, que opté por calificarlos numéricamente, que me parece más representativo que la calificación conceptual. No me parece como que por ahí soy demasiado estructurado y tradicionalista en esto, pero me parece que por ahí la calificación numérica es más representativa del nivel de rendimiento o aprendizaje. Por eso, cuando les llegue la grilla de calificaciones, van a ver una nota numérica y no la nota conceptual que yo dije. Profe, ¿y aprobado sería más de 4? Sí, pero digamos, en este sentido, como diría Durkheim, me permito adoptar una conducta anómica, me aparto de la norma establecida y entonces voy a trascender esa calificación conceptual y le voy a poner una nota numérica. Sí, 4 para arriba. Igual después tienen que rendir la segunda evaluación y tienen que rendir el final integrador, que va a constar de una parte escrita y una oral. Si de alguna manera algún trabajo resulta calificado por debajo de 4, tendrán que rendir un examen complementario, pero eso va a ser después de la segunda evaluación, porque es condición, ahí sí, reglamentaria y que cumplo, de que el complementario sea luego de la segunda evaluación. Pero bueno, ya lo vamos a ir manejando. Porque también como el final es integrador, van a tener que volver a considerar temas de la primera parte, así que capaz que usamos eso también como forma recuperatoria, complementaria. Bueno, por mi parte nada más, les agradezco una vez más la atención, como suelo decir, y nos estamos viendo entonces en la próxima clase del sábado a las 11. Gracias, que sigan bien y será hasta el próximo encuentro. Gracias, profe. Nos vemos, hasta luego. Que sigan. Profe.